Bueno, muy bien. Bienvenidos al canal de YouTube de Reloj de Arena. Invitarlos a que se suscriban a este canal. Nace con la intención de educar a las familias que tienen pacientes con enfermedades neurodegenerativas y que están fuera, no saben cómo trabajar con los pacientes que tienen Alzheimer o demencia mixta o demencia vascular o demencia frontotemporal. Hoy tenemos aquí unos invitados muy especiales que les doy una gran bienvenida. Son amigos muy queridos del sector de la salud, también familias que nos acompañan en Reloj de Arena. Tenemos una invitada muy especial que quiero presentarles. Es la doctora Angélica María Pino. Ella es médica y cirujana de la Universidad Pontificia Bolivariana, también es neuróloga clínica de la Universidad CES y es máster en neuroinmunología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenida, doctora Angélica. Muchas gracias, gracias por la invitación y poder compartir con ustedes este momento y estos conocimientos. Bueno, contarte, doctora Angélica, que estamos en Reloj de Arena, es un centro especializado en la atención de adultos mayores enfermos. Nuestra especialidad son demencias y el 70% de los pacientes que tenemos acá tienen Alzheimer, los demás tienen demencias mixtas, vascular, frontotemporal. Nuestra misión con este canal es precisamente generar contenido educativo que permita que las familias que tienen pacientes con este tipo de enfermedades aprendan sobre su manejo, su cuidado, tengan tips que les ayude a los cuidadores principales, entender sobre todo qué pasa con un paciente cuando tiene una demencia, cuáles son esos mitos y cuáles son esas realidades que se vive alrededor de tener un paciente en estas condiciones. Entonces, bienvenida a Reloj de Arena. Muchas gracias. Yo creo que a todos nos pasa en la consulta, sobre todo a los que no tienen familiares, que estamos como perdidos y no sabemos a quién buscar, no sabemos a qué personal de salud nos podemos dirigir y hasta qué punto hablamos de una demencia o de un Alzheimer, ¿cierto? Y es importante saber cómo reconocer el término, porque nos confundimos con nosotros y con los familiares qué es lo que tienen. Y es importante empezar con un término básico. Hablamos de un trastorno cognitivo mayor o lo que comúnmente o antes se denominaba demencia, a un conjunto de síntomas y síntomas que van a tener un problema cognitivo, llámese una falla de memoria, una alteración de la atención, del lenguaje, del comportamiento. Que ese síntoma va a ser grave y va a generar una disfunción en la calidad de vida. Porque entonces nos podemos preguntar, a mí se me olvidó ayer hacer una compra, o sea que yo también cumplo con ese criterio, ¿cierto? Y estos síntomas tienen que ser graduales, persistentes y progresivos para poder hablar de un trastorno cognitivo mayor. Entonces, ese término que es el mismo demencia tiene subtipos. ¿Qué subtipos? La demencia tipo Alzheimer, la demencia frontotemporal, la mixta, pero el término grande es demencia y así es más fácil cuando tengamos como a quién acudir, saber que cuando los médicos o el personal de salud nos referimos al trastorno cognitivo mayor, era o es la demencia, lo que antes llamábamos demencia, es lo mismo. ¿Listo? Para que partamos como a ese principio. Pero no nos cambia en cuanto al cuidado, en cuanto al enfoque y a lo que podemos brindarle a ese paciente. ¿Cómo lo sospechamos? Nuestros familiares empiezan gradual a olvidar dónde guardan las llaves, a olvidar el nombre de las personas cercanas, preguntamos y repetimos varias veces las mismas cosas, empezamos a perder el juicio y las actividades de riesgo, perdemos ese valor del riesgo y ya no sabemos la luz en rojo o el manejo del dinero. Y esto es el principal síntoma de alarma o el signo de alarma que nos debe hacer llamar la atención.
un primer episodio de olvido no es una demencia, pero cuando vemos que ya esto se viene presentando y genera limitación en la calidad de vida y empieza nuestro familiar a perder independencia, es un llamado de atención. Doctora, llegan muchísimas familias a Reloj de Arena angustiadas y nos preguntan que si van donde el neurólogo o van donde el psiquiatra. En este momento tenemos un invitado muy especial acá en la sala que es psiquiatra, y entonces queremos saber cuál es esa diferencia, cuándo ir al psiquiatra y cuándo ir donde el neurólogo. En realidad, el enfoque inicial del paciente con un trastorno cognitivo lo podemos brindar los neurólogos, los psiquiatras o los geriatras. Esa es nuestra ayuda y nuestro enfoque diagnóstico inicial. El psiquiatra es el que se encarga del manejo, del cuidado, de la prevención, de la salud mental. Ejemplo, trastorno afectivo bipolar, depresión, esquizofrenia, demencia, Alzheimer. El geriatra es el que se va a encargar de las enfermedades, de la prevención, del seguimiento de las enfermedades del adulto mayor. Un adulto mayor es el que tiene 65 años. Y los neurólogos somos los que manejamos las enfermedades del sistema nervioso central y periférico. Eso es migraña, epilepsia, Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple o polineuropatía diabética. Pero los tres tenemos la capacidad y debemos trabajar en equipo en estos pacientes específicamente con enfermedad de Alzheimer. Sí. O sea que un paciente que hoy tenga alguna dificultad en recordar, sobre todo en la memoria reciente, ¿esto qué implica? Que vamos a ir donde el neurólogo para que nos haga la revisión y que nos mande exámenes neurológicos y saber qué parte del cerebro nos está fallando con la memoria reciente. Mira, ojalá todos tuviéramos esa posibilidad. El sistema de salud hoy nos genera esa limitación y no podemos perder el valor como el médico general, ¿cierto? Porque la memoria, sea reciente o no solo es un Alzheimer o no solo es una demencia, ¿cierto? Tenemos muchos otros problemas que pueden generar problemas de memoria, alteraciones de vitaminas, una apnea del sueño, la depresión. Entonces no podemos menospreciar como ese primer paso. Pero ya pasé ese filtro y yo ya descarté las alteraciones metabólicas. Y el psiquiatra es importante que nos apoye porque la depresión o no estar bien emocionalmente puede generar como una falsa pérdida de esa función cognitiva. Porque lo que suele llamarse memoria, fallas de memoria no es eso, puede ser atención. Ya. Bueno, dentro de todas las historias que se han vivido en Reloj de Arena durante 19 años, llegan muchos cuidadores principales con el síndrome del cuidador quemado. Es un síndrome que lo vemos a diario y que precisamente este canal quiere llevarle el mensaje a estos cuidadores de que no están solos, de que hay una red de apoyo que quiere ayudarles y que ellos también van a terminar enfermos más que el enfermo. Entonces, ¿qué recomendaciones nos podrías dar, por ejemplo, para los cuidadores? Yo en la consulta siempre, el cuidador para mí es fundamental, porque lo recalco, el paciente tiene quien lo cuide, el cuidador no. Y los cuidadores nos cansamos y nos enojamos y nos esforzamos mucho, pero a veces no queremos, estamos enfermos. Y eso no nos hace malos cuidadores, eso no nos hace malos hijos, o no es que no queramos ya nuestros familiares, estamos agotados. Y ese agotamiento es normal, ese agotamiento es la vida, y lo tenemos que buscar y lo tenemos que hablar en la consulta, porque es muy grave que mi cuidador esté enfermo. Porque si el paciente se enferma y mi cuidador está enfermo, ¿quién nos va a cuidar? ¿Cierto? Entonces hay que cuidar al cuidador y eso se hace con los grupos de apoyo, estos programas, los centros de día, los hogares, pidiendo información y buscando ayuda. Es súper importante que el cuidador tenga quien lo cuide.
¿Cómo hacer entonces para ayudar a que los cuidadores entiendan que lo están haciendo bien, que es un acto de amor? Porque es entendible, todos nosotros hemos sido educados en una cultura típica antioqueña, donde nuestros abuelos, nuestros papás, hermanos, todos tenemos que estar juntos y hasta el final en la casa cuidándolo, y se siente esa culpa, esa tristeza de llevarlo a un sitio y decir es que lo dejé allá, lo dejé tirado, está encerrado, le van a pegar, lo van a maltratar, no le van a dar comida, lo van a bañar con agua fría, todos esos mitos que se generan alrededor de estos sitios que están estigmatizados de una manera muy negativa. Mira, yo pienso que el cuidado de estos pacientes es un proceso y tal vez tenemos las mejores intenciones y tenemos la energía, tenemos la disposición, pero hay familias que dejan de trabajar, hay familiares que dejan sus otras familias para cuidarlos, dejan sus hijos para cuidar a los padres, ¿cierto? Y eso no siempre es posible. Y el amor hacia el familiar es saber reconocer que yo ya no lo puedo cuidar, porque yo quiero tener una calidad de vida, y calidad de vida es garantizar tratamiento, es garantizar que le voy a ayudar, que lo voy a acompañar, y si no lo puedo hacer, hay que saber reconocer que no puedo y necesito ayuda. La ayuda es el grupo de apoyo o el hogar, los centros de día, que es sin minimizar, pues mucho menos como los centros de guardería para los adultos o los hogares, y saber que lo vas a hacer con amor, no es dejarlo y como deshacerse, ¿cierto? Porque a los hijos se les lleva a la guardería y se les espera con amor y se hace ese proceso. Con nuestros adultos mayores debe de ser igual, ¿cierto? En estos días estaba estudiando un poquito sobre neuroplasticidad, porque en Reloj de Arena hacemos estimulación cognitiva y la mayoría de los pacientes, más o menos el 50%, todavía tienen esa capacidad de recordar, de responder, de hacer asociaciones. ¿Hasta dónde es bueno hacer esas actividades y si sí nos van a ayudar con los pacientes que tienen demencias? Nunca se es demasiado temprano ni demasiado avanzado para hacer actividades de prevención en pacientes con demencia. Eso quiere decir que en el momento inicial yo puedo trabajar. Trabajar es que para familias es mucho más fácil darles una sopa de letras o darles un mandala para colorear. Yo siempre pienso que no todos queremos colorear y no todos queremos hacer sopa de letras. A él que le gustaba hacer, es que estamos ante una persona que tenía gustos y le tenía como un ritual que le gusta rezar, saquemos una oración y se la aprende y voy a inventar, es el mes de San José, vamos a buscarle una oración y no la aprendemos, vamos a cantar, le gustaba cantar, también se va a trabajar eso, ¿cierto? El cerebro es muy agradecido. Y recordar que nuestros familiares tienen momentos de lucidez. Eso no quiere decir que estoy olvidando la enfermedad o que ya no tenga la enfermedad. Y ese periodo de lucidez es súper importante para todos, para el que lo cuida, para el acompañante, porque es el momento de gratificación. Ay, hoy me reconoció. Eso sirve, eso funciona, eso estimula y hace sentir al paciente seguro y que puede controlarlo. Es muy importante trabajarlo. Ok. Sobre el tema de estimulación cognitiva y el trabajo que se quiere hacer con este tipo de pacientes, ¿cómo se hace para hacer la regeneración de las neuronas? Que se habla de neuroplasticidad. No hablamos de regeneración, hablamos de generar o de estructurar redes neuronales que me pueden ayudar a encontrar, a solucionar como el problema. La estimulación cognitiva, el objetivo es enseñarle al paciente a buscar soluciones o con estrategias para él solucionar ese problema.
porque no es curativo. Es decir, yo simplemente estoy generando estrategias de apoyo, pero yo puedo hacer rehabilitación cognitiva, yo puedo hacer tratamiento farmacológico y no voy a detener ni a parar la enfermedad. No es un proceso curativo y es muy importante para los familiares tener esa expectativa y tener ese conocimiento. Lo hacemos para generar funcionalidad, pero no para detener el proceso degenerativo que genera la enfermedad. Ok, entonces cuando un paciente tiene, por ejemplo, un infarto cerebrovascular y queda hemipléjico, ¿nos puede servir la rehabilitación para lograr que el paciente mejore? Claro, y es que eso, la rehabilitación, los cerebros, obviamente un cerebro muy joven es más agradecido, pero en momentos tempranos yo puedo reeducar o hacer redes. El cerebro es un circuito eléctrico y me busca conexiones por otra manera para poder solucionar eso, ¿cierto? Pero yo no quito el infarto, yo no quito la demencia, aprendí por otra red a solucionarlo. Siempre hay que rehabilitar, nunca se es demasiado temprano ni demasiado avanzado para hacer actividades de prevención. Y la prevención no es solo terapia, la prevención es controlar la presión arterial, controlar el azúcar, que nuestro paciente duerma bien, que tengamos el comportamiento o emocionalmente estén bien, ellos se agitan, en las noches se preocupan mucho, ¿qué estoy haciendo yo para garantizar esos episodios de estrés? Porque eso me lo va a degenerar más, como las infecciones o las largas estancias hospitalarias. Ya. Ok. Doctora, de esos mitos que se tienen en torno a las demencias, ¿qué nos puede enseñar sobre el tema? Yo creo que la medicina va muy adelante y el mito es que todos tenemos ese riesgo, ¿cierto? Entonces no estamos tan exentos y no podemos hablar tan lejano de esto. El mito de desenloqueció es más, yo creo que es el más duro porque es diferente, ¿cierto? O sea, la demencia es un trastorno cognitivo que se asocia también a un trastorno comportamental, pero era muy estigmatizado porque era el loco. ¿Cuántos locos mal llamados no tuvimos sin tratamiento, ¿cierto? Entonces, esa referencia genera mucha disfunción familiar porque nos avergüenza, porque nuestro familiar enfermo sale y dice incoherencias y nos asusta, nos abruma, o dice lo que él siente y nos sentimos mal. Entonces, es más que el mito saber reconocer que es una enfermedad y saber reconocer que así yo cuando me infarto no puedo hacer inicialmente una maratón, mi paciente tiene un problema comportamental y nuestro alrededor debe saberlo para que sepa entender esa situación, porque el mito es que ahí va el señor loco, ahí va el agresivo y es grave para la familia social y familiarmente. Uh-huh. El tema de tener un paciente con una demencia en casa, pues no ayuda mucho como a la dinámica familiar, entonces es la angustia de la esposa o del esposo, de los hijos, y entonces llega, es que ella no se quiso ver así nunca. Obviamente, nadie, creo que ningún ser humano quiere llegar a su vejez enfermo y menos con una enfermedad mental. Todos tenemos unos derechos, pero ¿usted qué opina sobre el tema de que un paciente tenga una demencia y se le practique, por ejemplo, una eutanasia? Eso es un tema complicado y complicado porque la indicación es, hay que empezar en algo. Los pacientes tienen derecho a saber que tienen demencia. Doctora, es que no le diga, no, porque eso le va a ayudar a planear su calidad de vida, a planear qué quiere esa persona para su vida. Pero a veces cuando hacemos saltos de que él no supo, de que la enfermedad avanzó, de que la familia no se programó y nuestro paciente no se programó, llega esta situación.
En mi opinión, no hay indicación para una eutanasia, excepto que el paciente, hoy la Constitución, el derecho a morir dignamente, y puede tenerlo porque cumple, es una enfermedad que no tiene tratamiento, es progresiva, pero es como el resto de las enfermedades que uno puede generar otras atenciones, porque yo no lo voy a curar, pero no lo voy a dejar solo, lo voy a acompañar y voy a intentar que tenga en su expectativa esa calidad de vida. Entonces, con respecto a la eutanasia, eso es muy individual, no debería. Pienso que los médicos trabajamos como en pro o en actividad o en función de la vida, pero al fin y al cabo es el paciente quien decide que eso no era lo que quería. Pero tiene que tener previamente la información. Él decidió morir porque para él eso no era una calidad de vida, pero se le brindó inicialmente la información y en eso fallamos. Entonces creo que ahí tener una buena elección tal vez no es lo más apropiado por falta de información. Ya. Bueno, dentro de todos los temas, porque es muy amplio y hablar de demencias, nos podríamos quedar aquí todo el tiempo. ¿Cuáles son esos cuidados que un paciente debería de tener para que dentro de la enfermedad tenga un poco de calidad? Pudiéramos tener dos líneas, tres. Una es la que vamos a enfocar en el tratamiento farmacológico. La segunda es la que vamos a hacer dirigida al hogar y dirigida al paciente y al entorno familiar. El tratamiento farmacológico, no voy a hacer pues como énfasis que debe ser como una parte inicial, pero el acompañamiento individual y familiar siempre. Esto va en general. Intentar que el paciente tenga una rutina, eso le va a dar control, eso le va a dar seguridad y lo va a conectar al medio. Bañarse a la misma hora, levantarse a la misma hora, vamos a jugar cartas o lo que a él le guste a la misma hora. Eso genera un horario. Intentar que el paciente sea funcional, conservar y preservar su independencia, porque eso le da integridad y eso lo hace sentir bien. ¿Eso qué quiere decir? Que los hijos a veces por cuidar, por nuestro amor exagerado, sobreprotegemos mucho, pero los inutilizamos. No lo haga, no tienda, no suba, no doble, y no les podemos dar tareas sencillas, tareas, limpie la mesa, venga, ayúdeme a doblar, la enfermedad va a ir progresando, podemos tener más incapacidad para algunas tareas, pero salgamos a caminar, intentar que ellos se sientan útiles, ¿cierto? La enfermedad va a ir progresando y vamos a tener más limitaciones, les va a dar temores, alteraciones del comportamiento, mantener la casa con lugares abiertos que no corran riesgos, tienen muchos riesgos de caída, entonces evitar muebles grandes, mantener una buena iluminación, señales o carteles de los lugares que él frecuenta. Este es el baño, es la cocina, y ponerle como una flecha, no llevarle la contraria. Es una situación que nos ha pasado a todos. Un ejemplo, venga Angélica, no, es que yo soy Marta, entonces le queremos demostrar al familiar que es Marta, y no, lo vamos a llenar de temor, de angustia, y va a ser más grave, no importa, soy Marta, dígame como quiera, ¿cierto? Como seguirle el capricho. Y no es que estemos menospreciando, es porque eso le va a generar más angustia, no demostrarle lo contrario, facilitarle y no descontextualizarlo, mantenerle un almanaque grande, que él se encargue de hacer, estamos en el año 2023, en el mes de junio, que sean tareas de él. A veces menospreciamos esas actividades y son lo que lo mantienen. La rutina del aseo a veces no puede tener negociación, pero sabemos que ellos se vuelven muy necios y no me voy a bañar y no lo voy a hacer. Entonces, hacer el ritual antes para que él esté preparado y sepa que lo vamos a hacer y no lo coja como de manera abrupta, ¿cierto? Lo más importante es que todos hablemos el mismo idioma. No es que él no quiera colaborar, es que no nos da. Nuestro familiar ya no tiene esa capacidad. Los cuidadores nos pasa mucho que hacemos
pero es que doctora, yo le repito y él no quiere ayudar, no, ¿cierto? No tenemos esa capacidad, le tenemos que ayudar a facilitar como la solución, no nos quiere amargar, no nos quiere complicar, hay que darle la estrategia y la herramienta. Es que él solo se acuerda de lo que quiere, no, es la enfermedad. Nos acordamos, yo siempre les digo en la consulta que por más demenciados que estemos, el dinero y el nombre de la mamá siempre lo vamos a tener presente. Usted no me ha dado plata, usted me debe platica y no es porque él quiera, ¿cierto? Él no se está haciendo eso porque qué rico, es importante y no debemos de menospreciar como ese ejercicio con nuestros mayores. Bueno, ¿y por qué siempre es el tema con el dinero? Porque siempre están diciendo, me robaron la plata, se la llevaron, y empiezan a hacer el escándalo porque la plata no la encuentra? Porque es que eso es importante para todo el mundo. Desde pequeños nos enseñan, guarde la plata es muy importante, ahorre, téngala, ¿cómo se llama su mamá? Y eso es lo que te da vida, ¿cierto? Entonces uno dice, pero el papá como si se acuerda de cobrarme y no se acuerda de lo que hizo ayer, es que es muy vivo. No, ¿cierto? Eso es importante y en su mente, en su parte de la memoria, lo último que vamos a olvidar son esos eventos importantes. Puede que ya no tengamos ese concepto del dinero, es un riesgo y lo vemos que ya ellos hablan de pesos o del centavo, pero es el valor del dinero. Y el tema de no me quiero bañar, déjeme que yo no estoy sucio, simplemente no me quiero bañar. Que podríamos decir, está bien, no te bañes hoy, no hay ningún problema, pero de que no se bañe en una semana, ¿qué piensas de eso? ¿Y por qué el paciente tiene tan fijado el tema del baño? Es porque queremos primero impactar y hacer un cambio. Te tienes que bañar. Entonces yo ya lo estoy confrontando y yo ya le estoy quitando su concepto de dignidad. Lo negociamos, no te bañes ya, lo vamos a hacer más tarde, pero hoy toca el baño. Hay que prepararlo, es que a nadie le gusta que lo invadan. Somos seres humanos, así estemos enfermos, tenemos gustos, tenemos ritual, tenemos algo que nos hace caracterizar y eso no lo podemos cambiar, pero sí podemos ir negociando, no invadiendo el espacio del otro. Y es porque ellos se sienten violentados, porque es que olvidamos la dignidad. Venga, lo vamos a bañar y lo desnudan y son tres quitándole la ropa y él pega, pues o la persona eso me violenta y eso a nadie le va a gustar, ¿cierto? Entonces hay que hacerlo con el ritual, despacio. Hay cosas que no se pueden negociar, el aseo, modificar sí, pero no aplazar, porque es que eso es bienestar. Entonces no lo podemos aplazar. Bueno, y viene también ligado el no aseo o no un buen aseo con esas infecciones urinarias. ¿Se puede dar o no se puede dar? Claro, es muy grave porque eso es un detonante o un retroceso de las enfermedades cognitivas. Veníamos estables y súbitamente aparece con más desorientación, empieza a comportarse más irritable, empieza a tener más episodios de desorientación en casa y súbitamente la enfermedad no progresó. Muy posiblemente las infecciones, la infección respiratoria porque ya no comen bien y se broncoaspiran, o la infección urinaria, empiezan a hacer un retroceso y empeoran la enfermedad, ¿cierto? Entonces, el aseo es súper importante por eso. Ok, bueno, uno de los mitos también que la gente tiene en su cabeza es que dicen, es que los amarran, está amarrado en una silla de ruedas. Nosotros en el hogar, por ejemplo, en Reloj de Arena, se llama contención mecánica. ¿Qué pasa con estos pacientes con demencias? ¿Por qué hay que hacer esa contención mecánica? Explicarles a las familias que nos están viendo y que tienen un paciente en casa, por qué ellos tendrían que hacer lo mismo y cuáles son esas dificultades si no lo hacemos. Los que tenemos o hemos tenido o tenemos contacto con estos pacientes vemos que no es tan fácil cuidarlos.
porque hay momentos de agresividad, hay momentos en que se nos salen de la casa, hay momentos en que se nos pierde y se tornan muy agresivos con ellos y con el cuidador. Y eso a veces con el diálogo, haciendo la conversación, intentar mantenerlos tranquilos no funciona. Lo ideal es no tener que hacerlo, pero cuando ya vemos que se están agrediendo o están agrediendo al personal, hay que buscar la manera de sujetarlos, no para hacerles daño, sino para poder administrar medicamento, para que se calmen, porque va a ser más grave que siga teniendo el riesgo de lesionarse él o lesionar al personal. ¿Habrá algún medicamento que haga que ellos tengan algunos días estén lateralizados o tengan riesgos de caída? Hay muchos. Todo tiene un riesgo y un beneficio. Si decidimos dar el tratamiento farmacológico conociendo el riesgo, es porque creemos que el beneficio va a ser mayor. Pero eso no quiere decir que yo no pueda tener un efecto adverso. Yo lo relajo, pero tal vez va a estar un poquito más somnoliento, pero yo no lo necesito dopado. Como la gente dice, doctora, es que me lo doparon y sí, en realidad es un efecto grave para nuestros pacientes con demencia porque eso es un riesgo de fractura. Se me caen en la noche y ya va a tener una complicación como la fractura que me los va a limitar más. Pero a veces inicial o el efecto inicial del medicamento los va a dormir más de lo normal, ¿cierto? No podemos tener como todo tan resuelto súbitamente. A veces con las familias tenemos también que negociar esto. ¿Usted lo quiere tranquilo o usted lo quiere más activo? Pero tener el término medio a como lo teníamos antes de la enfermedad, muy posiblemente no lo tengamos. Ok. Uno entiende el sentimiento del cuidador principal, del esposo, la esposa, el hijo, la hija o la tía, y de llevarlo a un sitio. ¿Cuándo será ese momento? ¿Cómo saber cuándo es el momento de institucionalizar un paciente? Ese momento lo saben las familias y los cuidadores. No hay ningún momento, no hay ninguna indicación médica que diga es el momento. En mi opinión, el momento es cuando yo ya no puedo garantizar ese bienestar. No hay ningún criterio médico, ni en la enfermedad, ni en el Alzheimer, en nada, que diga es la hora de llevar al familiar. Pero es que yo ya no puedo garantizar ese cuidado. Yo ya estoy cansada o me enfermé y si me operan, ¿quién lo va a cuidar? ¿Cierto? O sea, eso es criterio de familia, porque no todas las familias tienen esta opción. Entonces, esto puede ser un lujo, porque las familias tienen que trabajar. Y no hay indicación. Hay familias que uno de los hermanos se sale para cuidarlo. Depende de las características y de las comodidades y de las necesidades, pero no hay ningún criterio, no hay ninguna razón médica que diga es el momento. Los familiares saben qué oportunidad pueden tener. Ok. Doctora, en Reloj de Arena tenemos un grupo de adultos mayores muy heterogéneos, todos tienen demencia, pero todos se manifiestan diferente. Porque si tienen Alzheimer y el Alzheimer es uno solo, ¿por qué son tan distintos? Porque cuando, voy a ponerles un ejemplo, a uno la gripa le da con tos y a otro les da solo congestión nasal, porque somos individuales y el momento de la enfermedad puede ser diferente para cada uno. Si bien vamos a tener problemas cognitivos y problemas de memoria, en unos va a predominar la alteración del comportamiento, en otros va a predominar la alteración del lenguaje, pero la parte cognitiva siempre va a estar afectada, cualquiera de sus dominios. Unos van a tener más expresión de la enfermedad y va a depender de la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es esa capacidad o esa parte que yo estructuré de conocimiento durante toda la vida. Uno de los factores de riesgo hoy para la demencia en general es
la pobre educación. Es hoy política de Estado tener unos buenos niveles de educación. Entonces, cuando le decimos a todos los pacientes que no hay vitamina para el cerebro, la mejor vitamina es la actividad física, mental, esta actividad mental es eso, ¿cierto? Tal vez no todos los pacientes hacen la misma manifestación y una de las razones es su reserva cognitiva, qué tan activo mentalmente estuvo. O sea que lo que le estamos enseñando a los niños en su proceso de aprendizaje, en todo el tema de aprender a leer, a escribir, todas las habilidades básicas, pero también las habilidades mayores como el tema de habilidades de ejecución, nos van a ayudar también para que en la adultez logremos un poquito más de reserva cognitiva. Sí, claro, la reserva cognitiva, de hecho, hoy yo creo que los niños no es que sean más inteligentes, es que se les abrió un campo de mucho estímulo. A unos nos tocó sumar, restar y como las cosas del colegio, ya los niños son muy expuestos a tecnología, deporte, a manualidades, y esto hace que el cerebro pueda hacer muchas conexiones y pueda aprender cómo a defenderse mejor. Y eso va a permitir que mientras yo más estimule eso, pues más capacidad en la vida adulta tenga como para sobreponerme a ese desgaste, ¿sí? Sí, estabas hablando ahorita de, de aquello que nos falta como Estado también, de la poca conciencia, del poco conocimiento que tenemos acerca de las demencias, del cuidado de los pacientes. ¿Cómo crees que podríamos aportarle un poco a esas familias que nos están viendo en nuestro canal para poder reflexionar sobre el cuidado de esos pacientes? Yo pienso que el cuidado va en todos y en todos hay unos factores de riesgo modificables. Unos factores de riesgo modificables son en los que yo puedo intervenir y aportar para evitar el riesgo hacia. Y esos factores de riesgo son relativamente fáciles. El control de la hipertensión, el control de la obesidad, el control del azúcar, mantenerse activo físicamente, tener una buena salud mental, evitar áreas de contaminación, el fomentar la educación, el hábito del tabaquismo. Esos factores modificables tienen un impacto en el 40% de la demencia. Eso es mucho, o sea que podemos hacer mucho. Si yo lo hago en mí, estoy haciéndolo en mi familiar y lo estoy haciendo social, ¿cierto? Entonces, yo creo que por eso hoy las políticas de gobierno están siendo más estrictas como en la educación, desde las primeras infancias, a nivel de la contaminación, el factor de riesgo auditivo, que ya desde pequeño se hacen tamizajes, la falta de corrección auditiva, eso es un riesgo para la demencia. Entonces creo que ya hemos ido concientizándonos más de que la enfermedad, por nuestra longevidad, es cada vez mucho mayor, pues podemos estar más expuestos a una demencia. Ok, bueno, yo creo que pues ya con esto que nos estás enseñando, sí, todos debemos de ser más conscientes que cualquiera de nosotros puede tener una demencia. Ahora, después de la pandemia, que estamos en post-pandemia, vemos que los pacientes que tenían o que tienen demencias iniciales se les agudizó por la pandemia. Y otros, en niños también, adolescentes y adultos mayores, hoy también vemos que tienen problemas mentales. Los psiquiatras nos están dando por redes sociales y por sus artículos científicos que nuestros chicos también y adultos tienen depresión. ¿La depresión puede anteceder a una demencia o no? No anteceder, pero es un factor de riesgo. Un factor, no, la habilidad emocional es un factor de riesgo hoy modificable para una demencia. Pero es muy importante ser cuidadosos con esto, porque cuando yo estoy triste o estoy preocupado de manera crónica,
no va a ser mi mejor momento cognitivo. Y esto es porque yo no voy a estar atento, porque yo no voy a tener mi mente concentrada en la parte cognitiva, sino en la solución del problema. Y no necesariamente estoy demente, ¿cierto? Uno no presenta un examen sin estudiar. Entonces, si mi cerebro no está en su mejor momento, yo no voy a tener una buena capacidad cognitiva. Si bien es un factor de riesgo, hay que ser como cuidadoso con eso. No toda depresión va a terminar en una demencia. ¿Listo? Ok, bueno, es muy importante para los amigos que nos están viendo y que tienen una depresión, no todos van a tener una demencia, ¿cierto? Una pregunta que me habían hecho, entonces era importante resolverla. Doctora, para finalizar y agradecerle pues este espacio que nos ha dado en este primer evento del canal que hoy estamos estrenando y que, como le conté ahorita, la finalidad y el objetivo principal es educar a todas aquellas personas que tienen pacientes con demencias. ¿Cuál es ese mensaje que le pudiéramos dar a las personas que nos están viendo para que se animen a estudiar, para que se animen a explorar, para que revisen esa red de apoyo que tienen y poder mejorar también esa calidad de vida de ellos como cuidadores? Yo quiero mucho a mis cuidadores porque son la mano derecha y el principal mensaje es que no están solos, no somos malos hijos, no es falta de amor, no es que no nos esforcemos, es que la enfermedad evoluciona y se nos sale de las manos y no está mal buscar ayuda y preguntar porque la necesitamos. Eso es amor. Amor es reconocer cuando yo no puedo generar bienestar y necesito ayuda. Y es lo normal. Es lo normal que me canse, que amanezca enojado y grite, y que mi paciente o mi familiar se asuste, o que yo lo regañe, y no soy malo, y no soy mal cuidador. Es normal, porque me agoto, porque soy un ser humano. Pero si eso pasa, necesito ayuda. Tengo derecho a cansarme, pero tengo que buscar soluciones. Y no estamos solos. Muy bien, Reloj de Arena quiere ser esa red de apoyo precisamente para las familias que están aquí con nosotros, que se vuelven para nosotros personas muy especiales, allegadas al corazón, pero también esas personas que están fuera, que están viviendo una situación dura, que tienen que pasar 24 horas con un paciente difícil de manejar, donde solamente duermen 2 horas en la noche, que no comen, que están agresivos, que te encierran en una habitación y te pegan. Entonces, también de parte de Reloj de Arena decirles que estamos aquí para ayudarles, para que este canal se convierta en el canal de apoyo, para que logren tener tips y puedan tener un mejor manejo desde la casa. Invitarlos entonces a que se suscriban a este canal. Este es el primer encuentro que hacemos para donde invitamos pues a la doctora Angélica María Pino. Muchas gracias. Ella es neuróloga, máster de la Universidad Autónoma de Barcelona, con toda la experiencia en pacientes con demencias. Entonces, bienvenidos a Reloj de Arena y gracias también a las familias y a los amigos y a los profesionales de la salud que hoy nos visitan.